La imagen de Dios perdida en el paraíso. Como todos sabemos, esa imagen se perdió por la indisciplina, por la desobediencia de Adán y Eva. Pero Dios en su amor nos proveyó de una manera de recuperarlo. Síganos en nuestra plataforma y vamos a ver. En Génesis 1:26 dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos entendemos que no se refiere a una imagen física, sino a una imagen moral, una imagen espiritual. Esa es la imagen que Dios imprimió en esta creación en el hombre. Tan es así que en Génesis 1:31 dice claramente: y miró Dios que todo lo que había creado era bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es bueno, su creación tiene que ser buena. Si Dios es perfecto, pues su creación es perfecta. Esto nos hace entender que nuestra existencia, por la orden de Dios, no fue de una manera fortuita, circunstancial, sino fue un proyecto divino de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros ya existíamos en la mente de Dios y que solamente faltaba el momento, en el tiempo, en Él, en Dios, cuando Él ordenara nuestra existencia. Y cuando llegó ese momento, dijo claramente: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente que esa imagen estaba envuelta en perfección y Dios quería que esa perfección continuara. Lo que no podía Dios es, con su autoridad, garantizar esa perfección en el hombre. Lo que Dios hizo es dejar al hombre que actuara de su propio albedrío, para que Dios no fuera culpable de los errores del ser humano. Por ejemplo, Dios pudo impedir que Caín matara a su hermano Abel. ¿Por qué no lo impidió? Pues no lo impidió sencillamente porque quería que el ser humano que Él había creado se hiciera responsable de sus propios actos. Y por eso Dios, con mucha sabiduría, Él dejó que el hombre, hasta hoy, haga lo que quiera hacer, puesto que dice en la Sagrada Escritura, en Deuteronomio, que Dios puso el bien y el mal. Escoge el bien, porque te da la vida. No escojas el mal, porque te da la muerte. Y Pablo dice: la paga del pecado es la muerte. Y todos sabemos que en la carta paulina de 1 Corintios, capítulo 15, del 19 al 22, el apóstol dice estas palabras: por un hombre entró el pecado, y por otro hombre entró la salvación. ¿Qué quiere decir? Que por un Adán entró la humanidad caída por el pecado de Adán y Eva. Pero por otra se levanta una nueva humanidad espiritual. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y Cristo Jesús, hablando como un nuevo Adán, dijo bien claramente, en Juan capítulo 1, versículo 13, dice así: estos no son nacidos de hombre-mujer, estos son nacidos por el Espíritu de Dios. Esto tiene armonía con lo que el mismo Cristo dijo en el Evangelio de Juan: te es necesario nacer otra vez. Todos estos indicativos apuntan a la recuperación de lo que se perdió allá en el Edén. ¿Qué quiere decir? Que lo que se perdió por aquel hombre, primer Adán, se recupera en el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Esto es vital, es importante. ¿Por qué? Porque la imagen la pierde el hombre, no la perdió Cristo. Cristo sigue siendo la imagen de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4, que usted lo puede considerar en casita, le abre su Biblia y dice allí que Cristo es la sustancia, la misma imagen de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, ¿qué quiere decir? Que estoy recuperando aquella imagen perdida.
Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a Colosenses. Dice, es necesario que ustedes, dice, recuperen aquella imagen. Y eso sí me gustaría leérselos en la Biblia. Dice así, revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo creó. Ahí tiene usted. La invitación evangélica es que nosotros recuperemos aquella imagen, pero se podrá recuperar la imagen perdida sin Cristo, que es la imagen divina. Sin Cristo, que es la substancia de Dios, se podrá recuperar la imagen viviendo de una manera desordenada, sin santificar, sin espiritualización, sin nada. Eso no es recuperar. Recuperar es la disciplina, es la obediencia, es la espiritualidad, como ya se dijo anteriormente. Te es necesario nacer otra vez. Y cuando se dice te es necesario nacer otra vez, obviamente que lleva incluido el ser una nueva persona, dejar lo que ofende a Dios, ser diferente. Eso implica tener un nuevo nacimiento para estar recuperando aquella imagen perdida. Si nosotros no hacemos el intento de santidad, sin santidad nadie puede ver a Dios. Si no hacemos ese intento, si no hacemos ese esfuerzo, entonces la mala noticia es que la imagen que se quiere recuperar solamente es un sofisma, solamente es un idealismo, es una manera psicológica de acallar nuestra conciencia que grita por dentro que estamos divorciados de Dios, que no tenemos cercanía con Dios, que solamente soñamos, como se dice en Jeremías, soñé. Pero la Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces, el caminar para la recuperación de aquella imagen, pues eso, la obediencia es la disciplina. ¿Por qué se perdió la imagen? Por la desobediencia. Entonces, ¿ahora cómo se va a recuperar? Con la misma desobediencia, estamos perdidos. Si no se tiene que recuperar con la obediencia que no estuvo en aquel principio. Entonces, cuando nosotros hagamos esa tarea y hagamos ese trabajo, entonces estaremos rumbo a la recuperación de aquella imagen. Pero vea, cuando se recupera la imagen, no solamente se recupera la imagen, sino se recupera la promesa que se dijo en el Edén. ¿Y cuál es la promesa que se dijo en el Edén? Que se viviría eternamente, que se viviría por siempre. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que promete Cristo Jesús? Pues la vida eterna. Y si promete Cristo Jesús la vida eterna, tiene que ir asociada a aquel cambio, aquella transformación, a ser una nueva criatura, a ser diferentes. Si no logramos ese milagro en nuestras vidas, como se dijo hace un momento, solamente es un querer, solamente es un vacío, es un sofisma, es nada, es hueco. No existe nada, ni va a ayudar absolutamente nada más que a callar por dentro la conciencia del hombre que sabe que en su interior hay un vacío de Dios. Hay una necesidad de Dios, pero no hay un intento de buscarlo. Y la Biblia dice claramente que busquemos a Dios en tanto puede ser hallado. Pero las personas a veces no quieren hacer esa tarea. No quieren hacer ese trabajo para que empiecen a recuperar aquella imagen que necesitan tener para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Esto nos llena por un lado de alegría y por el otro lado de tristeza. ¿Por qué nos llena de tristeza? Porque a veces se cambia el tiempo de Dios por cosas, pues, ¿qué les diría? Sin valor, superficiales, etcétera. Y no por buscar a Dios, que tienen cosas trascendentes, que tienen motivaciones para vida, tienen motivaciones para paz, cambio, transformación, salvación, perdón, vida eterna, un cúmulo de cosas favorables. Por eso dice la Biblia, te es necesario nacer otra vez. Si no hay un cambio de vida, entonces ¿dónde está el nacimiento?
si no hay un cambio de mi persona, si no hay un cambio de mi ser, yo estoy batallando y estoy, disculpando el término, estoy patinando en mis propios criterios, así me gusta, así me conformo, así me voy y no pasa nada porque soy yo el que me califico. Soy yo el que me doy la razón. En otras palabras, lo que conocemos, me convierto en juez y parte de mi propia vida. Y no estoy caminando por ningún lado, no estoy caminando rumbo a Dios. No estoy caminando rumbo a Dios. Entonces debo de corregir esa situación. De otra manera, yo me voy a quedar abrazado y atorado en aquel Adán. Y me voy a quedar abrazado en él, que es para muerte. Y no voy a tener la oportunidad en el otro Adán, en el Cristo que sí me promete salvación, que por la imagen que Él tiene, si yo dejo que ese Cristo viva en mi vida, recupero aquella imagen, pero en Cristo. Nadie va a poder recuperar la imagen perdida sin Cristo. Cristo es la imagen de Dios, yo recibo a Cristo y entonces estoy recuperando esa imagen que me va a llevar al perdón y a la salvación. Les invito que ustedes hagan un esfuerzo, todos los que me están escuchando, porque razonen que hay que hacer algo para no divorciarse de Dios, estar con Dios y aspirar a cosas buenas. Síganos escuchando y lo esperamos en nuestra próxima intervención. Que Dios los bendiga a todos.